A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un inmenso placer una vez más poder compartir con usted allí en la intimidad de su hogar. Hoy tenemos un invitado de lujo, una personalidad que de seguro nos va a proveer de una información interesantísima para la comunidad española. Y en breve se los voy a presentar. Primero y como de costumbre, nuestro análisis. Recientemente nos asaltó una noticia esta semana muy lamentable y era un video en el cual una madre maltrataba a su hijo. De hecho, fue denunciada a las instancias correspondientes. Y queremos hacer una reflexión porque debería ser recíproco el amor entre la madre y un hijo. Pero de hecho, hay hijos que demuestran un amor infinito hacia su madre, sin importar donde ésta se encuentre. Fíjese usted lo que hace este niño. Adelante, director. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. Cuando el amor es infinito no conoce de barreras. Fíjese usted, este niño fue al cementerio, a la tumba de su mamá y se llevaba su morral de la escuela. Resulta que este niño fue a llevarle a su madre sus notas del colegio, sus calificaciones. Seguramente le había prometido a su mamá que iba a ser el mejor de todos los alumnos. Y logrando la meta, quiso reportarse y decirle: mamá, te traigo lo prometido. Llora en la tumba de su madre, ubica la tumba de su madre, sigue en comunión con su mamá, con un recuerdo imperecedero. Ese amor que demuestra un niño hacia su madre, viva o muerta, nos hace reflexionar a los padres sobre las ocasiones de desviaciones en las que maltratamos a un niño, violentamos a un niño. No lo hagamos. Amemos a nuestros hijos, porque ellos nos aman infinitamente. Hasta el próximo análisis. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Nuestro invitado especial para el día de hoy es el excelentísimo señor don Marcos Rodríguez Cantero, cónsul general del Reino de España en Venezuela. Bienvenido a Diálogo, cónsul, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Gracias.
Querido Gilberto, muchas gracias. Pues un placer tenerlo con nosotros y encantado de conocer los pormenores de esta gira por el oriente venezolano, acá en Anzoátegui. ¿Qué le ha parecido Anzoátegui y cómo ha sido la receptividad? Sí, querido Gilberto, formidable, formidable. Sí, he llegado hoy al estado de Anzoátegui. Es la primera vez que tengo la suerte de visitar esta parte de Venezuela y muy bien, muy bien. Hemos venido hoy por carretera, en carro, desde Caracas. Y muy bien, muy bien. He podido ver una ciudad, un espacio urbano amplio, Lechería, Puerto de la Cruz, Barcelona, muy próspero, particularmente bien estructurado, con un urbanismo muy interesante y en un marco natural incomparable junto al Caribe y todas estas cosas. Así que muy bien, muy contento. Aquí tenemos en el estado de Anzoátegui y otros territorios asociados al Consulado Honorario de España en Anzoátegui, que, como usted sabe, Gilberto, desempeña brillantemente desde hace años el señor Richard Barreiro, uno de nuestros grandes cónsules honorarios en Venezuela. Aquí tenemos una comunidad española, una colectividad de varios miles de personas de distintas edades, de distintos estratos sociales y que con alguna frecuencia pues está recibiendo alguna atención por parte del Consulado General de España en Venezuela por diferentes razones, en unos casos sociales relacionados con dificultades económicas, en otros casos de puro trámite administrativo, pero sí, viene siendo habitual que el Consulado de España en Venezuela se desplace a esta admirable parte de la República, a esta admirable parte del país, para prestar atención a nuestros conciudadanos, a nuestros residentes en la región, que como usted sabe son en gran medida gallegos o descendientes de gallegos o canarios o descendientes de canarios, como suele ser el caso de los españoles residentes en Venezuela y de los descendientes de españoles residentes en la República, sí. Ahora, acá somos una sola familia, nos confundimos, canarios, gallegos, claro, venezolanos, realmente sí. Nos parecemos mucho, tal vez sí. Por la heredad, ¿no?, de los españoles. Sí. Bueno, sí, indudablemente Venezuela es un país cultural, multicultural, quiero decir, con una enorme riqueza social y cultural y con una capacidad de integración bastante extraordinaria. Por utilizar un anglicismo, el melting pot venezolano, la mezcla de culturas y de razas en Venezuela es probablemente de las más exitosas que se dan en la región, de las más exitosas que se dan en América y en el mundo. Y efectivamente, como usted dice, España y Venezuela son dos países muy cercanos, son dos países hermanos, como suele decirse, que comparten muchos valores culturales y sociales e incluso políticos. Y sí, efectivamente, la integración del español en Venezuela suele ser particularmente armoniosa y amable. Lo mismo que la del venezolano en España suele ser una integración poco problemática. Usted sabe que actualmente hay una importante comunidad venezolana en España, en la ciudad de Madrid. Son la principal comunidad no autóctona y bueno, esto es algo que por lo demás nos llena de orgullo y de buen humor. Usted sabe que el venezolano es un hombre trabajador y lleno de cualidades y que aporta, enriquece singularmente la sociedad española, ¿por qué no decirlo? No, pero interesantísimo y nos agrada que tengan esa valoración acerca del venezolano y que nos complementemos, pues tanto los españoles acá en Venezuela como los venezolanos que han ido a Europa y han hecho como suya, como su hogar, como su casa, España, que les ha abierto los brazos también. De esa gran comunidad de españoles en el oriente venezolano y en Anzoátegui, que han compartido alegrías, dicha y prosperidad con nosotros, algunos también han compartido pues las tragedias, las vicisitudes y desgracias que a todos nos han acontecido. Recientemente tenemos un tema, tal vez por influencia del cambio climático, pero en todo caso una cantidad de lluvias inesperadas que han provocado inundaciones, deslaves, y en el caso del oriente venezolano, como estados como Sucre, Bolívar y particularmente Anzoátegui, acá tenemos algunos municipios, como el municipio Píritu, como el municipio Cajigal y el municipio Buruzual. Y en estos municipios hay comunidades también de españoles. ¿Han tenido acercamiento con estos coterráneos que también han sufrido el embate de la naturaleza?
Pues sí, estimado Gilberto. Esta misma mañana, junto con el cónsul honorario, el señor Barreiro, tuve ocasión de reunirme con algunas personas residentes en Clarines. Clarines, el municipio de Brusual, sí. Descendientes de gallegos y, bueno, ellos mismos, conciudadanos, ¿verdad?, españoles, y que, bueno, si bien no se produjeron desgracias personales, si bien no hubo ninguna pérdida humana que lamentar, pero sí hubo ahí daño patrimonial importante y una situación de fragilidad económica bastante acentuada. Vamos a ver si se puede estructurar alguna manera de prestarles una ayuda para superar estas dificultades que se están planteando estos días. También en el estado de Aragua, en el occidente venezolano, hubo también por allí alguna familia afectada, aunque, como digo, felizmente no hubo daños personales que lamentar. Ahora bien, fíjese usted, si a España la conocemos por muchos valores que se destacan en ella, entre ellas el fútbol. ¿Cómo no? Y usted es fanático del fútbol. Sí. Pues conoceremos en intimidad a nuestro cónsul general de España en Venezuela. A ver, ¿cómo se miran hacia ese Qatar 2022? Ya regresamos. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de Diálogo. Nuestro invitado especial, excelentísimo señor don Marcos Rodríguez, quien es el cónsul general del Reino de España en Venezuela. Y estamos conversando con nuestro invitado especial y le dejamos al aire un interrogante que tiene que ver con ese deporte que nos apasiona a todos, como lo es el fútbol, y vaya tradición que tiene España respecto al fútbol. Y ya él me va a responder, pero primero quiero recordarles que si usted quiere deleitarse con un elixir de los dioses, pero en su mano, usted prueba un cafecito. Esta ricura es elaborado con granos seleccionados, madurados a más de 1.800 metros de altura en la serranía de Utrimiquire. La madurez precisa, el tostado ideal, la molienda sin igual y el torque secreto. Unas boticas de amor, empacado artesanal, y todo ello configura el mejor café. Altos Café Gourmet, fuerza, aroma y sabor. Usted no deje de probarlo. Mi distinguido cónsul, Qatar 2022, fútbol español, ¿cómo lo visualiza? Bueno, estimado Gilberto, muchas gracias por la pregunta. Yo espero y deseo que España haga un gran papel en ese mundial, que va a ser muy competitivo, muy singular por las circunstancias climatológicas, por el momento del año que se desarrolla. La selección española de fútbol ha tenido años muy brillantes, no hace tanto tiempo. Ahora mismo ya no es el mismo momento que en 2008, 2010, 2012, cuando se ganaron importantes títulos internacionales, pero bueno, ahí vamos a estar haciendo todo lo posible. Y bien, hay grandes individualidades, hay un conjunto interesante. ¿Cuál destaca para usted? Una individualidad que destaque en la selección española. Todos ellos son grandes figuras, cada uno en su especialidad particular. No vamos a referirnos a nadie en especial. No va a inclinar la balanza Yo soy seguidor de la selección. Un equipo y de algunos jugadores más que de otros equipos y otros jugadores, pero yo espero y deseo que todos ellos hagan todo lo mejor para dejar en alto. Para dejar bien alto el pabellón, como suele decirse. Sí. Sin duda. Ahora, fíjese usted, trabajar en equipo parece ser la receta mágica para que las cosas funcionen. Durante la promoción conversaba con usted tras bastidores un poco esa experiencia que asaltó la humanidad, que no se había vivido en tiempos contemporáneos como fue la pandemia. ¿Cómo vivió esa experiencia el servicio consular para atender a los españoles en el mundo, particularmente en Venezuela? Sí. Creo que no hay un manual escrito de qué hacer, ¿no? Como que el olfato y los instintos van reaccionando sobre la emergencia. Sí, como muy bien dice usted, Gilberto, fue una experiencia insólita y desconcertante para todos en la sociedad, en la ciudadanía. Y en la administración pública y en el servicio consular fue un intervalo particularmente complicado.
en el que se dieron situaciones que eran prácticamente desconocidas. Las circunstancias alarmantes en que se empieza a difundir la pandemia, las informaciones a veces no del todo confirmadas o no del todo equilibradas con la verdad de los hechos, y que iban generando una alarma social creciente. A mí me sorprendió la pandemia en un país, en el extranjero, en el que, como en Venezuela y como casi todos los países, se cerraron las fronteras, empezaron a adoptar medidas de carácter excepcional y fue necesario arbitrar mecanismos de información con nuestros conciudadanos, con nuestros residentes allí, y a partir de un cierto momento en que se cerraron las fronteras y se empezó a organizar la salida de personas autorizadas en aquellos llamados vuelos excepcionales o vuelos humanitarios, pues sí, hubo que trabajar de muchas maneras muy diferentes, presión, ¿no? Y con una gran presión emocional y psicológica en algunos momentos. Donde yo estaba, lo más complicado fue facilitar la salida de familias, de personas que se encontraban allí de manera inhabitual, de lo que llamamos en el servicio consular transeúntes. Okay. Porque el residente, el que vive habitualmente allí, como por ejemplo todos esos miles de españoles o de dobles nacionales españoles y venezolanos, orgullosamente españoles y transparentemente venezolanos, pero en fin, esas personas, generalmente los residentes habituales, no tienen necesidad de salir del país cuando se plantea una situación como esta. Sin embargo, el turista o el visitante ocasional sí se encuentra en la imperiosa necesidad de regresar a su lugar de residencia, y esos eran los casos que nos daban más dificultades. Cuando se empiezan a organizar aquellos vuelos que decíamos excepcionales o humanitarios, aquellos vuelos de protección civil, se hizo necesario pues procurar un lugar a estas personas en aquellos vuelos y era realmente complicado. ¿Cómo balancear el trabajo consular, pero también con esa carga emocional donde algunos vimos a amigos cercanos morir, familiares morir, enfermos, ¿no? Sí. Pues fue complicado, fue laborioso, duro, ¿no? Fueron momentos intensos. Sí. Hay que decir que la mayor parte de la ciudadanía, de una manera u otra, supo entender la complejidad de la situación, supo asumir que las circunstancias no eran las más habituales, y yo, por lo menos, felizmente, no tuve que hacer frente a ninguna solicitud excesivamente extemporánea o fuera de lugar. Hubo personas que tenían necesidades muy acuciantes, se les pudo dar solución a corto o medio plazo, y lo entendieron perfectamente y bien. Fue una experiencia humanamente y profesionalmente muy interesante, sí. Sin duda. Mi distinguido cónsul, los españoles antes tenían que ir a Caracas a tramitarlo todo. ¿Se ha descentralizado el trabajo hacia los consulados en las diferentes regiones? Buena pregunta, Gilberto. Claro, bueno, desde siempre tenemos una tupida, una interesante red de consulados honorarios en el país. Como usted sabe, la figura del cónsul honorario es una institución tradicional en el derecho internacional público. El cónsul honorario, es decir, no retribuido o no remunerado, presta servicio a sus conciudadanos y a su país de manera honorífica, desempeñando determinadas funciones. Bien, a lo largo de los años hemos tenido presencia en distintos lugares del país, en el estado de Lara, en el estado de Carabobo, en Anzoátegui, en Guárico, en distintos lugares. En Zulia también tenemos un cónsul honorario. En fin, tenemos en estos momentos, me parece recordar, que 14 cónsules honorarios en toda Venezuela. Ok, interesante. En función de las circunstancias de nuestra comunidad en el país, de nuestros residentes, muchos de los cuales, por ejemplo, son de edad muy avanzada, son personas muy mayores, para los cuales no siempre resulta fácil desplazarse a Caracas, en función de ese tipo de circunstancias y también de otras oportunidades administrativas de descongestionar las colas, las listas de espera en los servicios administrativos en el consulado, a lo largo del tiempo, hace ya años, hace ya 10 o 15 años de todo esto, se ha identificado la posibilidad de desplazarse a esos lugares de la periferia, a Barquisimeto, a Valencia, al estado de Anzoátegui, etcétera, para prestar servicios in situ a los conciudadanos con los recaudos apropiados, con cita previa, etcétera, etcétera. Pero en todo caso se acerca la solución al solicitar. En mayor o menor medida esa es la idea, sí, esa es la idea. Y esto, bueno, viene siendo una experiencia muy positiva porque, como decimos, permite resolver situaciones
humanas más o menos complicadas, de personas típicamente de avanzada edad, que no se desplazan fácilmente, y permite también de una forma u otra acercar los servicios consulares a nuestros conciudadanos, y todo eso son elementos de juicio, valores positivos que nuestra administración quiere asumir, quiere desenvolver. Bueno, quiero agradecerle que nos haya acompañado en Diálogo, desearle el mayor de los éxitos en esta gira por el estado Anzoátegui, que coseche muchos triunfos y que pueda llegar a cada uno de esos españoles que seguro está ansioso de poder estrechar su mano y recibir las buenas nuevas, que como siempre hay pues dentro de un cielo nublado, de situaciones que hemos atravesado, siempre hay rayos de sol que en nuestro rostro llegan y la bendición de Dios. Muchas gracias, mi querido Gilberto. Un privilegio estar aquí. Le deseo mucha suerte y nos seguiremos viendo. Seguiremos Pues seguro, en contacto. seguro que sí. Gracias a usted, excelentísimo señor don Rodríguez Cantero, que ha estado con nosotros, y por supuesto a usted gracias por la sintonía que nos ha dispensado. Nos despedimos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches.